Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, 27 de septiembre del 2025. Antes que nada, vamos a iniciar con nuestra sesión. Por respeto a los alumnos que ya están conectados, sé que muchos de los alumnos que no se conectan es porque probablemente tengan programada la sesión para los martes a las 8 de la noche, pero como ya lo comentamos en clases pasadas, se tuvo que hacer completar el total del temario de la unidad 1 e iniciar esta semana con lo que viene siendo la unidad 2. Posteriormente, ya las sesiones van a ser los martes a las 8, obviamente de esta unidad número 2, ¿sale? Para comentarles, así muy rapidito, el día de hoy voy a estar por ahí habilitando ya lo que viene siendo, para que ustedes vean visible lo que viene siendo su examen parcial. El examen parcial va a ser después ahí lo tienen ya en la programación, pero va a ser, si mal no recuerdo, denme un segundito para no darles una fecha inequívoca. El examen parcial está programado del 13 de octubre al 19 de octubre. Obviamente en esa semana pues no tendríamos clases. Ese examen ya va a estar visible, obviamente no lo pueden contestar y va a incluir lo que son las unidades 1 y 2 de que estamos viendo en esta primera parte de nuestro curso. Dicho esto, también aprovecho, ya se evaluaron algunas tareas, pero todavía quedan pendientes ahí por evaluar, denme oportunidad. Y acuérdense que hasta ayer se cerró la fecha límite para presentar la tarea de la unidad número 1, entonces para que no se me desesperen, ya espero este fin de semana tenerlos ya evaluados a todos como debe ser. ¿Sale? Ahora sí vamos a iniciar con lo que viene siendo, ¿sí ven por ahí la literatura que estoy proyectando, por favor? Nada más si alguien me comparte para iniciar con la explicación de este tema. Gracias, Enriqueta. Bueno, vamos a iniciar. Perdón, es un segundito. Déjenme, se me hace que lo voy a mejor proyectar de otra. Se me hace que se ve mejor ahí, ¿ok? Entonces vamos a iniciar ahora sí con la explicación de este unidad número 2. Vamos a recordar así muy rápidamente los conceptos que vimos como base en lo que viene siendo unidad número 1, donde vimos lo que es la contabilidad, quiénes son los usuarios de la contabilidad, qué características debe de tener la contabilidad financiera o la información financiera, más bien dicho, que emana de la contabilidad. Y vimos por ahí el ciclo de lo que viene siendo un ciclo contable que inicia con sus transacciones, después tiene sus ajustes, su balance de comprobación, sus estados financieros. Vimos cuáles son los marcos conceptuales que emanan de que amparan esa contabilidad. Vimos los postulados básicos de la contabilidad de acuerdo a las normas de información financiera y una serie de conceptos que ya vimos en la unidad número 1. En esta unidad número 2 nos vamos a enfocar específicamente a ver de manera muy macro, pero de manera muy precisa, qué conocemos en el ámbito administrativo como contabilidad de costos. Ahorita vamos a ver por ahí algunos cuadros que nos van a hacer la referencia de qué diferencias hay entre una contabilidad administrativa, una contabilidad financiera, que es la que vimos en el capítulo en la unidad anterior, y qué es una contabilidad de costos y para qué nos sirven. Antes de iniciar, vamos a definir o a especificar que la contabilidad de las empresas, como ya lo hemos mencionado, va a depender de dos elementos básicos, del volumen de operaciones de que se trata y que obviamente en base a eso están sus catálogos de cuentas y su sistema de información contable, pero también del giro que se trate. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo que vamos a ver el día de hoy, a pesar de que vamos a ver unas diferencias entre una contabilidad y otra, va muy enfocado a aquellas empresas que tienen o que llevan a cabo un proceso productivo, es decir, que tienen costos de producción, que tienen mano de obra, materia prima y que tienen gastos indirectos. Hacia eso va enfocada la clase del día de hoy y las clases que vienen, que obviamente habla de los elementos del costo y el ciclo de contabilidad para esta unidad número 2. Ahora sí vamos a iniciar explicando a detalle cada uno de estos conceptos. Como ya vimos en clases pasadas, para no meternos en tanto tema, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad.
Económicamente se refiere al patrimonio y que se produce de manera sistemática y estructuralmente y que obviamente, esa contabilidad, ese sistema contable produce de manera sistemática y estructural información financiera que sirve de base para la toma de decisiones. Ya lo mencionamos, aquí lo viene diciendo nuevamente la literatura. ¿Quiénes toman las decisiones? Pues las personas que tienen necesidad de tener esa información. Hay usuarios internos de la información financiera y hay usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Son aquellos que laboran dentro de la empresa y que tienen acceso a la información en forma variada, es decir, según necesidades particulares. Los empleados para el reparto de la PTU, los accionistas para ver si tienen rendimiento sobre sus inversiones en las acciones que tienen dentro del capital social, los directores para tomar decisiones, para ver cómo estamos posicionados y tomar estrategias que dirijan el rumbo de la empresa hacia un mejor puerto. Tenemos usuarios externos, que son aquellos que no trabajan directamente de la empresa o que se relacionan fuera de ella, y se les proporciona información histórica, es decir, cuando ya ha sucedido, y en algunos casos también reciben información financiera proyectada. Esto se da mucho cuando tenemos información financiera, por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar un crédito a través de una institución financiera, es decir, a través de un banco. Obviamente vamos a solicitar un crédito ya sea para obtener capital de trabajo, para obtener crear una planta, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos que se pueden utilizar para solicitar un crédito, recordando que las instituciones financieras es un ejemplo de un usuario externo y pues, tenemos el otro ejemplo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acreedores, los proveedores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros les damos información histórica de cómo ha sucedido o cómo se ha venido comportando desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista flujo de efectivo y desde el punto de vista resultado de la información financiera a lo largo del tiempo. Pero muchas veces te piden la información proyectada porque yo puedo decir que a lo mejor en este año o en los últimos 5 años he tenido un buen margen de utilidad sobre mis ventas han estado estables, he mantenido mis inventarios al costo más bajo, etcétera, etcétera, un sinfín de factores. Pero ellos también dicen, bueno, ok, pero ya es una sucesión, ya es un suceso que pasó, como dicen por ahí, es una sucesión de sucesos sucedidos. Ahora quiero que me digas cómo anticiparás tu futuro y a eso se refiere con información financiera proyectada. Obviamente los contadores, los que somos contadores, los que somos financieros, fiscalistas, tenemos que tomar todos los ángulos para ver qué información le vamos a dar. Yo creo que uno de los estados financieros básicos que pide, que no es otra cosa más que una proyección, son los flujos de efectivo. Obviamente tiene que llevar una relación con las ventas determinadas en el estado de resultados, pero en base a ello, en base a esa información, ellos van a saber si la información proyectada no nos va a generar a nosotros ninguna insuficiencia financiera o ninguna insolvencia que no podamos ser sujetos a créditos. Obviamente, cuando proyectamos información, pues o se oye mal, pues la tenemos que adecuar a las necesidades de lo que nosotros queremos para poder acceder a ese crédito. Eso es un ejemplo nada más así muy rapidito. Ya vimos anteriormente quiénes son las personas que son los usuarios de esa información financiera. En su momento vimos que eran los accionistas, que son las personas que aportan su capital social y les sirve para conocer y evaluar el riesgo y el retorno que tendrá su inversión o sus acciones o el capital social que aportaron. La administración, contar con informes que sean utilizados en la planeación, el control y toma de decisiones. Cuando hablemos de planeación, organización, integración, dirección y control, estamos hablando del proceso administrativo como tal. Si ya llevaron la materia de administración, esos son los 5 pasos básicos de una administración eficiente. Planeas, organizas, dirijas, planeación, organización, integración, dirección y control. Todo lo que se tiene que controlar es netamente medible. Si tú tienes un proceso o no tienes información financiera correcta, no la tienes controlada, pues obviamente no vas a poder mejorar tus procesos. A eso se refiere que para eso necesita la administración esa información, los empleados para conocer el PTU, las autoridades gubernamentales, en este caso la Secretaría de Hacienda, la Tesorería General del Estado, el municipio, para ver si tenemos solvencia para pagar los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Instituciones de crédito, como ya lo mencionamos ahorita en el ejemplo. Y tenemos aquí un cuadrito muy sencillo, esta es la empresa, estos son los usuarios externos, que ya lo mencionamos quiénes son, y los usuarios internos, ahí no hay tanto tema. Después de esto, existen otros usuarios externos como los proveedores, los clientes, público en general, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter mucho en ese tema. Ahora sí vamos a empezar haciendo una diferencia
entre la contabilidad financiera que emana de la contabilidad, que resulta del ciclo contable de transacciones, ajustes, balanza y estados financieros, y la contabilidad administrativa. Los dos tienen el objetivo de optimizar tanto los recursos de la empresa como las operaciones de la misma. Pero la contabilidad financiera, como ya lo hemos mencionado, es un sistema de información de una empresa que está orientado a la elaboración de estados financieros o informes externos, que da importancia a aspectos históricos y considera las NIF o las normas de información financiera. Ahí no tenemos tanto tema, ya lo hemos mencionado varias veces. Y luego tenemos algo que conocemos también en el ámbito administrativo como contabilidad administrativa, que es un sistema de información también dentro de una empresa orientado hacia la elaboración de informes de uso interno que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la administración. ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos en un marco conceptual, obviamente tienen que ir entrelazados tanto la contabilidad financiera como la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa obviamente nos va a emitir ciertos reportes que emanan también de la contabilidad financiera o que se complementan de la contabilidad financiera para hacer proyecciones, para ver análisis de riesgo, para ver posibles clientes, para ver antigüedades, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirve la contabilidad administrativa, que no es otra cosa que un sistema o un control interno que debemos de tener en cada uno de los procesos del control administrativo. Eso es bien importante que lo tengamos claro dentro de lo que viene siendo la administración general, y ahorita vamos a enmarcar estos dos conceptos dentro de nuestro tema, que es la contabilidad de elementos del costo, su ciclo contable y qué es la contabilidad de costos. La contabilidad de costos, como lo menciona aquí, déjenme hacer un poquito más grande el material. Si se fijan aquí, ya mencionamos estos dos conceptos, la contabilidad financiera y la administrativa. Dentro de esas dos rangos, entre la parte, vamos a decirlo, intangible, que es la administración, la parte numérica, que es la financiera, se integra lo que se le conoce como contabilidad de costos. Esa contabilidad se relaciona con la acumulación, análisis, direccionamiento e interpretación de los costos. Fíjese bien, de adquisición, cuando compramos inventario, de producción. Les mencionaba ahorita que los costos pueden ser costos comerciales y costos productivos. Costos comerciales es cuando solo compramos mercancía y la vendemos con un margen de utilidad. Y costos de producción es cuando compramos materia prima para llevar a cabo un proceso productivo a través de una línea de manufactura o varias líneas de manufactura o producción, y en el cual se le integran conceptos como la mano de obra y como los gastos indirectos de fabricación. Esa contabilidad de costos también tiene relación con las ventas, la distribución, administración y financiamiento para uso interno por parte de los directivos de la empresa, que obviamente en la planeación, control y toma de decisiones. Entonces, si se fijan, vamos a entenderlo así de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos una contabilidad financiera, que es la que nos da nuestros registros contables. Tenemos una contabilidad administrativa, que es la que nos dice cómo debemos llevar a cabo cada uno de esos pasos de la administración. Y en medio tenemos la contabilidad de costos, que nos va a decir cómo vamos a llevar a cabo cada uno de los procesos comerciales desde el punto de vista costo para poder tener una mejor administración. Si se fijan, los conceptos de aquí arriba, habla de precios de adquisición, habla de producción, de venta, de distribución, etcétera. Cuando hablamos de contabilidad de costos es un concepto un poquito amplio, porque ahí tenemos que tomar en cuenta muchos factores. De hecho, cuando nosotros determinamos un costo, yo considero que es uno de los puntos más finos, sobre todo en empresas de producción. Hay que reconocer que los costos, cuando sacamos un costo de producción, tenemos que tomar en cuenta todos sus elementos para poder determinar de manera correcta un precio de venta. Si nosotros el costo de producción, que ahorita lo vamos a ver más adelante, lo delimitamos o lo determinamos muy abajo de la realidad, pues obviamente vamos a tener en algún lado nos va a botar, porque no vamos a determinar un precio de venta probablemente incorrecto, y en el mismo caso, o sea, si lo determinamos muy arriba, vamos a tener un margen diferente. Entonces, es por eso que es bien importante. Si nuestro precio de venta es mayor al que está en el mercado, pues obviamente la competencia nos va, como comúnmente se dice, nos va a sacar de la jugada.
Si tenemos un precio muy bajo, vamos a tener más clientes, pero también no podemos descuidar la calidad. Por eso es bien importante el tema de los costos, ¿ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no, para continuar con la explicación, con toda confianza, si no, para seguir, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, muy bien, gracias a la alumna Yamitsu, que por ahí me hizo el favor de contestar. No nos vamos a meter, le digo ya, eso véanlo así de manera muy global. Aquí empieza lo importante. Hay que diferenciar entre una empresa comercial y una empresa de producción o una empresa de transformación. La empresa comercial, ya lo mencionamos, tiene como principal función actuar como intermediario, es decir, compra artículos elaborados para después revenderlos básicamente en las mismas condiciones. Y aquí es la sustancia principal de los costos en el caso de las empresas comerciales. Y creo que lo mencioné en la clase pasada. Una empresa no subsiste sin dos socios comerciales. Aquí la empresa comercial tiene proveedores y tiene clientes. Si la empresa comercial no tiene proveedores, pues no le va a vender nada a los clientes. Y si la empresa no tiene clientes, pues ¿para qué le compran los proveedores? Entonces acuérdense que la economía funciona de esa manera, ¿no? Cuando vean la clase de economía, que vean contexto económico, aquí lo estamos viendo a un nivel microeconómico, es decir, a pequeñas entidades económicas que se les conoce como empresas o negocios, pero si lo vemos en un nivel macro, es decir, a nivel países, también existe intercambio de bienes y servicios por los tratados internacionales de comercio en el que países ¿cómo se llama? Hay oferta de ciertos productos que son demandados en otros países, son clientes y son proveedores, son socios comerciales, pero a un nivel macroeconómico, ¿ok? Aquí lo que yo les comento es que básicamente si yo compro un proyector, pues el proyector tiene un costo de 10 mil pesos, yo lo voy a vender en 15 mil pesos para tener una utilidad de 5 mil pesos. Cuando saque mi estado de resultados, mi venta fue de 15 mil, menos mi costo de 10 mil, me queda una utilidad bruta de 5 mil. A eso le quito los gastos de operación, le quito los impuestos que ya vimos en el estado de resultados y me va a dar mi utilidad o pérdida neta. Y bien importante, nunca podemos vender por debajo del costo. Eso es bien importante. ¿Qué diferencia hay con la empresa de transformación? Se dedica a la adquisición de materias primas para transformarlas ya sea física o químicamente y ofrecer un producto a los consumidores diferente del producto que adquirió. Pongan el ejemplo que ustedes quieren, bebidas mundiales, SADCV, ¿cuáles son las materias primas que adquieren? El agua, el jarabe de maíz de alta fructosa o la caña de azúcar, como quieran decir, el bicarbonato de sodio para poder hacer la efervescencia y algún otro saborizante natural que tenga. Si lo vemos así en ese rango, así es. Obviamente, cuando llegan los productos al almacén, pues obviamente tenemos materias primas. Después pasa a través de un proceso en que el agua se tiene que filtrar, el agua se tiene que, vamos a decirlo, potabilizar, en dado caso que no sea el caso, y luego tiene que llevarse a cabo un proceso de que se junten químicamente todos esos productos y al final vamos a tener un producto terminado. Si se fijan, la materia prima que adquirimos ya se está entregando al público en general o al cliente o como lo quieran ver de una manera distinta como se adquirió el producto. Mismo caso si somos una armadura de vehículos, mismo caso si somos una carpintería, compramos madera, etcétera, etcétera. Mismo caso si, inclusive, fíjense, si lo quieren ver así, hasta los tacos son una empresa de transformación, los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero vámonos a la industria del acero, por ejemplo, los que nos ha tocado trabajar en empresas que se dedican tanto a la extrusión del aluminio como al acero. Pues obviamente si yo me dedico, por ejemplo, en el caso de Cuprum, a vender perfiles de aluminio, a vender escaleras, a vender ventanas, pues yo compro el aluminio, lo llevo a cabo por cada uno de por mi proceso o por mis procesos, recordando que, por ejemplo, hay empresas que tienen procesos de amoldado, procesos de enfriado, procesos de extrusión, procesos de pintado, procesos bla, 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 bla. Y toda esa información o todo ese proceso al final de cuentas nos va a llevar a un producto. Esa es la diferencia real entre una empresa comercial y una empresa de producción. Aquí nos pone un estado de resultados muy sencillo. Esta empresa, si se fijan, tiene unas ventas, un costo de ventas, una utilidad bruta, gastos de operación y utilidad en operación. Este estado de resultados es un estado de resultados general, pero aquí ya no lo pone por producto. Si se fijan, aquí tenemos el producto A, el producto B, el producto C. ¿Y por qué es bien importante la contabilidad de costos o la contabilidad, o si lo quieren?
la contabilidad de costos como tal, porque si se fijan, aquí lo vemos de una manera global, pero si lo vemos desde un punto de vista analítico, hay productos que me pueden estar generando una utilidad, hay productos que me puede, que como comúnmente se dice, salimos tablas, es decir, lo que mi utilidad es cero. Y hay productos que de alguna u otra manera me pueden estar generando una pérdida. Al final, si sumamos todos estos, vamos a tener la utilidad global que manejamos aquí. Precisamente para eso es la contabilidad de costos, sobre todo cuando hay muchas líneas de producción. Al final vemos un resultado, pero tenemos que eficientizar esos productos. En el caso, por ejemplo, de aquí del producto C, pues puede ser que a lo mejor lo vendí en 100 y mi costo de venta es de 100, prácticamente no le estoy ganando. Lo que me está ahí afectando un poquito es la parte de los gastos de administración y gastos de venta. Pero precisamente para eso es, para tomar decisiones desde el punto de vista administrativo de qué tenemos que hacer para ajustar eso. Muchas veces también se toman decisiones de que, oye, sabes que ya no es correcto generar este producto. Un ejemplo muy sencillo, muchas veces hemos visto, siguiendo en el tema de las famosas bebidas azucaradas, suponiendo que en el caso de la Coca-Cola hace muchos años había, lo voy a poner como ejemplo, no significa que realmente eso haya sido la causa, pero vamos a suponer que es el caso. Anteriormente había refrescos de varios sabores y algunos los fueron quitando, como el de piña, el de fresa, el de no sé qué, y ahorita ya no existen. Es probablemente porque a lo mejor el gusto del público, del consumidor final no era tan relevante y a lo mejor se seguían produciendo en gran escala, pero les estaban generando una pérdida por el inventario. Hay que reconocer que en el caso específico de este tipo de productos, pues como son bienes o son productos realmente perecederos, pues solamente no los vas a tener toda la vida ahí. En el caso de algunos otros productos que no son perecederos, pero que sí se van haciendo obsoletos por tecnología, por gusto del cliente, pues obviamente también ahí es donde se hacen esos análisis de mercado muy puntuales para saber si en un momento dado vale la pena seguirlos fabricando. ¿Sale? ¿Qué tenemos después de esto? Permítanme un segundito. ¿Qué tenemos después de esto? Ahí voy. Ahí está ya. Si se fijan, aquí en lo que viene siendo la parte de las empresas comerciales, viene explicado de manera muy puntual. Aquí viene una empresa comercial, se recibe la factura del proveedor, se paga, ingresa al almacén, tenemos nuestros gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y este es nuestro costo total. En el caso de la transformación es diferente porque tenemos la factura del proveedor, tenemos la erogación de las compras, el pago, ingresa a nuestro almacén de materias primas y después tenemos que generarle o cargarle una mano de obra. Hay que recordar que ahí entra la función de la mano de obra, los cargos indirectos o los gastos de fabricación y tenemos nuestro almacén de productos terminados, a la cual, que esto en específico, esta parte, es la función de producción. Cuando ya le metemos mano de obra y le metemos gastos de fabricación, ya estamos generando una función de producción. A eso le ponemos nuestros gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros y tenemos nuestro gasto total, nuestro costo total, ¿ok? Que ahí yo difiero un poquito que se llame costo total. Ahorita les voy a decir por qué, pero sí deben de considerarlo dentro del flujo de los costos, ¿ok? ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para determinar, registrar, acumular, controlar, analizar, redireccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento de nuestro producto o de nuestros productos. Obviamente, cuando ya hablamos de costo y mencionamos todo este concepto, ya estamos hablando de costos de producción. Reitero, pueden ser de comerciales, pero para nuestro caso específico vamos a hablar de costos de producción. ¿Qué objetivos tiene esa contabilidad o ese sistema de información? ¿Qué objetivos tienen como tal la contabilidad de costos? Contribuir a fortalecer, primeramente mantener y luego fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas que intervienen en el costo, porque el costo, como lo vimos en la gráfica de arriba, es desde las compras, del área de compras, la producción que lleva a cabo todo ese proceso dentro de una planta o de una
área física donde llevan a cabo la transformación física o química de los productos, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, etcétera. Todos estamos inmiscuidos para el logro de los objetivos de la empresa. Y aquí a lo mejor me voy a ir un poquito a la parte administrativa. Cuando una empresa, sobre todo, y si hago mucho hincapié, hay empresas medianas, chicas, medianas, pequeñas, medianas y grandes y multinacionales, como lo vieron o lo van a ver en el curso de contabilidad de contexto económico. No sé si algunos ya me tocó verlo con usted. Yo ahorita estoy dando contabilidad, contexto económico 2. La mayoría de las empresas, sobre todo cuando son multinacionales, cuando vean ese tema de empresas multinacionales, tienen bien definidos sus objetivos, tanto financieros y estratégicos. Generalmente se hace un plan maestro que se le conoce planeación estratégica, que va enmarcado en dos bases principales, que son la misión y la visión de la empresa. La misión de la empresa es para qué está constituido, para producir vehículos, para producir refrescos, para producir computadoras, para producir radiadores, para producir baterías, para producir lo que ustedes gustan. Y la visión es donde te quieres posicionar, es decir, cómo me veo yo en 20 años, tanto en mi proyección estratégica administrativa como en mi proyección financiera. Entonces, dentro de toda esa planeación estratégica se marcan objetivos financieros, estratégicos y de posicionamiento o productivos, como lo quieran ver. A eso se refiere con esos logros de objetivos. Por ello, si se fijan, están inmiscuidas todas las áreas. Los costos son tan importantes porque de ahí va a depender la determinación de nuestro precio de venta, que al final de cuentas es el que nos va a salir entre más competitivos seamos en precio, en calidad, obviamente más fácil es la subsistencia de la empresa en el mercado, recordando que siempre les digo que estamos en un mercado de libre competencia y hay ocasiones en que ahora sí que valga la redundancia, la competencia es encarnizada por la venta de los productos y por el posicionamiento del mercado. También, ¿para qué nos sirve determinar, para qué tener un sistema de contabilidad de costos? ¿Para qué nos sirve la contabilidad de costos? Para determinar costos unitarios, para establecer estrategias que lo que mencionábamos ahorita, que se conviertan en ventajas competitivas sostenibles, es decir, que con el paso del tiempo se sigan manteniendo. Y para efectos de evaluar los inventarios de producción y proceso y artículos terminados. Esto es bien importante. Un costo unitario se compone, pues obviamente, de cuánto me cuesta en mano de obra, en gastos indirectos y en materia prima producir un artículo. Ojo, producir un artículo. Obviamente, si yo voy a hacer una producción de 1,000 unidades, 10,000 unidades, 100,000 unidades, tengo primero que saber cuánto me cuesta una unidad. Obviamente, por eso les decía al principio que es bien importante la determinación de los costos unitarios. Si nuestros costos unitarios están incorrectos, probablemente no vayamos a poder establecer un precio de venta competitivo. El costo unitario, entre más bajo sea y obviamente que sea real, entendiendo que la contabilidad tiene que ser veraz, para poder tomar decisiones, pues solamente más ventajas vamos a tener. Si les mencionaba hace rato, si tenemos un producto que es de buena calidad, a un buen precio y que está bien posicionado en el mercado, vamos a tener éxito. Pero también nos dice, esta parte es bien importante porque en la unidad número 3 vamos a ver el tema de los inventarios. El tema de los inventarios forma gran parte del costo de las empresas porque representa gran parte de su inversión, pero no me quisiera adelantar mucho en ese tema. Hay algunos inventarios que tenemos en las empresas, como son los inventarios de materia prima, inventarios de producto terminado. Pero imagínense que tengamos una entrada al almacén de materia prima de 200,000 unidades, de lo que ustedes gusten. Y luego lo pasamos a un proceso de producción y luego cuando salen de ese proceso que ya están terminados, como su nombre lo dice, van al almacén de artículos terminados. Cuando cerramos la contabilidad, nosotros tenemos que hacer una suma de esos tres inventarios porque aunque esté en proceso, forma parte de nuestro inventario. ¿Ok? Eso es bien importante conocerlo. Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor planeación, evaluación y control de las operaciones. Esto es súper importante. La dirección general de las empresas, las personas que toman ya el rumbo, como su nombre lo dice, dirigen, pueden planear de mejor manera con una mejor evaluación y control de las operaciones. Entre más controladas tengamos nuestras operaciones, es mucho mejor la toma de decisiones que vamos a tener. ¿Okay? Contribuye a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua.
La mejora continua debería de ser, yo creo que uno de los aspectos claves en la mayoría de las empresas, independientemente de que sean con procesos ya esbeltos o políticas, procedimientos bien definidos, porque es la manera en la que continuamente vamos a estar mejorando cada uno de esos procesos. El proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de producción, el proceso administrativo, el proceso financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente por eso habla que ayuda a esa contabilidad de costos a mejorar tanto los resultados operativos me refiero a la parte de producción, y a los resultados financieros en la medida que nuestra información sea adecuada para la toma de decisiones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nos pone una empresa comercial, tenemos nuestras ventas y a eso determinamos nuestro costo de ventas, que es el inventario inicial más las compras menos el inventario final, y nos da nuestro costo de ventas, que esta es la fórmula del costo de ventas. Ventas menos costo de ventas, que aquí acuérdense que aquí debería de ser, si lo veamos como lo vimos, vaya, si lo explicamos como lo iniciamos, como lo vimos en el estado de resultados, son ventas menos devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, nos dan nuestras ventas netas. Y luego restamos nuestro costo de ventas, que es inventario inicial más compras, nos da nuestras mercancías disponibles para la venta, y luego le restamos el inventario final de mercancías y tenemos nuestro costo de ventas. Ventas menos costo de ventas nos da nuestra utilidad bruta o nuestro margen en ventas. Que esto aquí siempre les he dicho que no, nunca puede estar negativo porque significa que estuvimos vendiendo por debajo del costo. Que eso es bien importante. Otra vez recalcar que estos saldos que ven aquí son el resultado del ciclo contable de todos los registros que se llevaron a cabo en un periodo contable a través de los asientos de diario, pasar del libro de diario al libro mayor, generar balanza de comprobación, hacer ajustes, balanza de saldos ajustados y preparación de estados financieros, como en el caso del estado de resultados. Eso es bien importante que siempre lo tengan como un contexto muy global y muy importante, ¿verdad? Después tenemos un estado de resultados de transformación. Si se fijan, a diferencia del estado de resultados de una empresa comercial, que es muy sencillo, aquí ya estamos metiendo la parte productiva, que es la mano de obra y que es lo que viene siendo los gastos de fabricación. Y se fijan, empezamos con unas ventas de 87,500 pesos, que es el valor de nuestras ventas, menos el costo de ventas, pero aquí tenemos que tener el inventario inicial, más el costo de materias primas recibidas igual a materias en disponibilidad menos el inventario final, me da mi costo de materia de prima utilizada. Hasta ahí es prácticamente lo mismo que una comercial, pero le tenemos que sumar la mano de obra, le tenemos que sumar los cargos indirectos o los gastos indirectos de fabricación que vamos a ver más adelante, y nos da nuestro costo de la producción procesada. A eso le sumamos el inventario inicial de producción en proceso, es decir, el inventario inicial del periodo de lo que tengamos en planta de materia prima que estemos utilizando en ese momento, y nos da nuestra producción en proceso en disponibilidad. Después restamos el inventario final de ese mismo periodo de la producción en proceso y nos da nuestro costo de producción terminada. A eso le sumamos el inventario inicial de artículos terminados y nos da nuestros artículos terminados en disponibilidad para venta. Le restamos el inventario final de artículos terminados y tenemos nuestro costo de ventas. Sí, y obviamente ventas menos costo de ventas nos va a dar nuestra utilidad bruta. Si se fijan, realmente aquí ya se consideran otros factores. Si se fijan, ahora sí que es un proceso más largo porque intervienen otros conceptos. Obviamente, aquí vuelvo a lo mismo, el catálogo de cuentas contables, el número de cuentas contables, la aplicación va a ser distinta porque no es lo mismo la contabilidad comercial que la contabilidad de producción, aparte de que desde el punto de vista productivo de entrada es un hecho que vas a tener muchas más cuentas, ¿ok? Eso es bien importante tenerlo, aquí nada más es como un ejemplo, ¿sale? También nos sirve para contribuir en la elaboración de los presupuestos, para eso nos sirve la contabilidad de costos, en la planeación de utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información oportuna o muchas veces anticipada de los costos de producción, venta, administración y financiamiento. Eso ya lo mencionamos. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto puede ser de ingresos, puede ser de egresos, puede ser de costos, puede ser lo que ustedes quieran. Un presupuesto es una proyección de cómo se va a comportar determinada información
con el paso del tiempo. Y precisamente esa contabilidad de costos nos sirve para ir ajustando la realidad contra lo que proyectamos. Si algo no está sucediendo bien, tenemos que hacer los ajustes correspondientes de manera que al final tengamos bien definidas nuestras utilidades y bien definidos nuestros números, ¿sale? Controlar los costos incurridos a través de comparaciones en costos previamente establecidos y en consecuencia descubrir ineficiencias, es lo mismo que estamos mencionando ahorita. Generar información que contribuye a determinar resultados por líneas de negocio, producto y centros de costos. Es lo que veíamos en la línea de producto cuando veíamos algo de contabilidad administrativa. Cada producto o cada línea de producto o cada centro de costos, por ejemplo, si yo me dedico a la fabricación de, ¿qué les gusta? El ensamble de computadoras. Pues a lo mejor va a haber una de pintado, una de ensamblado, y cada uno es un centro de costos. ¿Por qué? Porque cada centro de costos me va a decir, como su nombre dice, cuánto me cuesta armarla, cuánto me cuesta pintarla, cuánto me cuesta empacarla, cuánto me cuesta distribuirla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante eso, porque hay ocasiones que a lo mejor hay productos que se están vendiendo con mayor eficiencia, con mayor rapidez, hay productos que a lo mejor pueden tener una menor eficiencia en sus procesos productivos, y ahí es donde tenemos que ajustar nosotros, ¿no? Atenderlo, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve? Atender requerimientos de la ley del ICR y su reglamento. Hay que recordar que todas las personas físicas y morales estamos obligadas al pago de impuestos. Eso viene hasta por constitución, por la constitución política de los estados mexicanos. La ley del ICR tiene varios títulos donde habla de personas físicas y personas morales. Para este caso, obviamente, pues estaríamos hablando de una persona moral que se dedica a X situación y que obviamente pues debemos de pagar ese impuesto sobre la renta. Por eso les decía que tenemos que tener mucho cuidado también ahí en ese tipo de información. Proporcionar la información de los costos en forma oportuna para una mejor toma de decisiones. Yo creo que esa es la principal función de lo que viene siendo la contabilidad de costos, ¿ok? Ahora sí vamos a meternos a lo que viene siendo el concepto de costos y concepto de gastos, ¿sale? Hasta ahorita, por favor, alguien que tenga algún comentario, alguna duda, con toda confianza, díganmelo, si no, para continuar, todavía tenemos algo de tiempo para continuar con la sesión. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, no. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la explicación. Vamos a definir así muy rápido lo que es un costo. ¿Qué es un costo? Como, lo vamos a considerar como el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren o se producen. En el caso de adquisición, se incurre en el costo, lo cual puede originar beneficios presentes o futuros. Y los costos se clasifican en costo del producto o costos inventariables, costos del periodo o costos no inventariables y los costos capitalizables. Y ahorita vamos a mencionar costos del producto, costos inventariables. Son los costos relacionados con la función de producción, es decir, materia prima directa, mano de obra directa, mano de obra indirecta y cargos directos. No se compliquen. Todos los costos inventariables contienen tres conceptos: mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación o cargos indirectos. Obviamente estos costos se incorporan a los inventarios de materia prima, producción en proceso, artículos terminados, y cuando veamos el balance general, acuérdense que dentro de la cuenta de activos, de activos circulantes, hay una cuenta que se llama mercancías, caja, bancos, deudores, clientes, caja, bancos, mercancía, clientes, deudores diversos. Esa mercancía es la suma de estos tres conceptos de los costos: artículos terminados, producción en proceso. ¿Ok? Los costos del producto se llevan a estado de resultados cuando y a medida que los productos se venden, afectando el renglón de costo de venta de artículos vendidos. Este es un tema más contable. Ya después de haber determinado nuestro costo de ventas, hay que recordar que cómo se va generando un costo de ventas. En el caso de la empresa, en caso de las dos empresas, conforme tanto comerciales como de producción, conforme se vayan vendiendo, nosotros tenemos que hacer el registro de la venta, ya sea una venta de crédito de contado, e invariablemente tenemos que dar de baja el inventario, sea productivo o sea comercial. ¿Por qué? Porque es un inventario que ya no tenemos. Entonces, el asiento contable general que se hace, vamos a suponer que sea
de crédito la venta. Cargo a clientes, abono a ventas, IVA por cobrar, con cargo al costo de ventas y abono al inventario. Por eso dice que se llevan al resultado cada que se va vendiendo un artículo, ¿ok? Tenemos costos del periodo o costos no inventariables, en el caso arriba del producto y del periodo. Cuando hablamos de costos, hablamos de los gastos, son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se relacionan con las funciones de venta y administración de la empresa. Son los gastos de operación, no se compliquen. Como son los sueldos de los empleados, de los directores, de las secretarias, del teléfono, la luz, del IMSS, del SAR, Infonavit, el 3% sobre nómina, etcétera. Y luego los gastos de venta, por el personal de ventas, las depreciaciones, que también puede haber depreciaciones en los gastos de administración, las comisiones que se le pagan, los sueldos, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llevan al resultado a través del renglón de gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, como las comisiones bancarias que pagamos, como los intereses financieros bancarios que pagamos en el periodo en el cual se realizan. Eso no hay mucho tema. Aquí se les llama costos no inventariables, pero realmente deben de ser considerados un gasto, porque no se puede encargar al costo como tal. Ojo, por eso yo hago referencia a que yo no estoy muy de acuerdo con que se le llame un costo. Más sin embargo, si se acuerdan cuando veíamos la función principal de la contabilidad de costos, habla de administración, habla de venta, habla de financiamiento. Entonces, cuando yo determine mi costo unitario, sí los debo de considerar. ¿Por qué? Porque para efectos del flujo, si yo no considero el sueldo de un administrador, el sueldo de un vendedor, pues no estoy considerándolo dentro del producto. Por eso se le llama como no inventariable. Se le llama costo. Yo no estoy muy consciente que no estoy muy de acuerdo con que se le llame costos, pero es un gasto. Pero dentro del flujo de la operación sí se deben de considerar. ¿Ok? Eso es bien importante que no se nos pase. ¿Qué son los costos capitalizables? Son aquellos que se capitalizan como activos o cargos diferidos y después se deprecian o amortizan a medida que se usan, expiran, dan origen a cargos inventariables como costos o del periodo como gastos. Y aquí es bien importante. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el balance general mencionábamos que había 3 clases de activo? El circulante y el fijo y el diferido. Dentro del activo fijo están todos estos costos capitalizables. Cuando yo adquiero una maquinaria para producir las computadoras, estoy adquiriendo un activo fijo. Recuerdan que les dije que los adquiríamos con la intención de utilizarlos y no de venderlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con eso? Conforme se vayan utilizando, se tienen que ir depreciando. ¿Qué asiento contable se hace? ¿Se acuerdan que les decía que las únicas 2 cuentas dentro de los activos fijos que no eran de naturaleza deudora eran las depreciaciones y las amortizaciones? ¿Por qué? Porque al momento de que yo, por ejemplo, es el primer mes, vamos a suponer que la maquinaria se deprecia al 10% al año, un ejemplo. La maquinaria me costó 120,000 pesos, ¿ok? Al año voy a depreciarla 12,000 pesos, que es el 10% de los 120. ¿Qué asiento contable tengo que hacer? Pues tendría que dividir los 12,000 entre 12 meses, que son 1,000 pesos, y mensualmente tengo que mandar cargo al gasto de administración, al costo de la depreciación con abono a la depreciación acumulada de la maquinaria. ¿Para qué? Para reconocer el costo de esa depreciación, por eso se le conoce como costo capitalizable, y reconocer la disminución del valor de la maquinaria. ¿Ok? Mismo caso, si compro mobiliario y equipo y el mobiliario y equipo lo está utilizando la parte administrativa, la parte de ventas, ya no lo voy a mandar a costo, lo voy a mandar a un gasto, que es el gasto de venta o el gasto de administración, por el valor de la depreciación mensual. Obviamente después por año, ¿eh? Pero mensualmente lo tenemos que ir haciendo, considerando que cada mes revisamos información financiera con abono a depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Entonces, a eso se refiere con costos capitalizables, ¿sale? Son unos ejemplos así muy, muy sencillitos que tenemos ahí como ejemplo. Siempre hemos dicho que todos los desembolsos o el sacrificio monetario, el sacrificio de egresos que hagan las empresas, pues siempre se va a medir en unidades de evaluación. Acuérdense que pues, lo evaluamos en pesos y pues, obviamente son unidades monetarias mediante la reducción de activos o el aumento de pasivos en el momento que se obtiene el beneficio. El costo y el gasto son lo mismo. Eso es lo que
dice aquí la literatura, aunque algunas diferencias entre ellos son la función que se les asigna y el tratamiento contable que se les da. La función, ¿a qué se refiere con la función a que se les asigna? Los costos se relacionan con la función de producción, mientras que los gastos se relacionan con las funciones de venta, administración y financiamiento. Entonces, bueno, dice que son lo mismo, pero por un lado son costos y el otro lado son gastos. Tratamiento contable, los costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como activo circulante dentro del balance general. Los costos de producción se llevan al estado de resultados inmediata y paulatinamente, es decir, a medida que los productos se venden, que eso ya lo mencionamos, por lo que afectan al renglón, únicamente al renglón de costo de venta de artículos vendidos o costo de venta, que es lo mismo, no se compliquen. Los gastos de venta, administración y financiamiento no corresponden al proceso productivo, es decir, no se incorporan al valor de los productos elaborados, sino se consideran costos del periodo. Se llevan a cabo al estado de resultados dentro de gastos de administración o gastos de venta inmediata e íntegramente en el periodo que se realizan. O sea, no hay, es bien importante distinguir esa parte, ¿ok? Eso es nada más como referencia global, ¿sale? Ahora sí, vamos a ver cómo se clasifican los costos. Vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican primero por la función en que incurren. Ese es el número uno. Después, ¿cómo se clasifican? Se clasifican también por su identificación, si son directos o indirectos, por el periodo en el que se llevan a resultados, por el comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos terminados, al momento en que se determinan como costos, etcétera, si son costos históricos, costos determinados, etcétera. ¿Vale? Vamos a mencionar algunos ejemplos y luego ya si quieren a partir de la siguiente unidad vamos con el siguiente capítulo donde vamos a ver algunos temas muy puntuales, ¿sale? Como en la función, atendiendo a la función en la que incurre, se clasifican en costos de producción que se generan al momento de transformar materias primas en productos elaborados, y estos son tres, no se metan en temas: mano de obra, materia prima y gastos de fabricación o cargos indirectos. Costos de ventas y gastos, que acuérdense que esos dijimos que se encarga de, que son los costos de venta o gastos, que son los gastos de administración o gastos de venta. Bueno, que aquí son costos de venta, pero son gastos, ¿no? Se realizan en el área que se encarga de comercializar los productos, por ejemplo, sueldos y prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones, vendedores, publicidad, etcétera, que eso ya lo vimos, ¿sale? También se clasifican como costos de administración o gastos de administración. Recuerden el concepto que vimos, se originan en el área administrativa, por ejemplo, los sueldos y prestaciones del contador, del licenciado, de la secretaria, etcétera, del director general, etcétera, etcétera, etcétera. Y los costos financieros o los gastos financieros, que son los que se originan por la obtención de recursos ajenos de la empresa, necesita para su desenvolvimiento. El financiamiento, recordando que ningún banco o nadie nos va a prestar dinero sin un costo. Si ustedes van ahorita y le piden al banco, préstame 100,000 pesos, 120,000 pesos, te pago 10,000 pesos por mes y en un año termina de pagarte, no nada más van a terminar pagando 120,000 pesos, van a pagar más porque pues obviamente el dinero tiene un costo, como ya lo hemos mencionado en clases pasadas, ¿no? Ya creo que lo mencionamos, las características del dinero, de los recursos, son perecederos y escasos, y por eso nadie presta sin ningún tipo de beneficio a favor, ¿va? Su identificación son aquellos que en caso de costos directos, son aquellos que se identifican o cuantifican plenamente con los productos terminados o áreas específicas, directamente con los artículos que se producen. Y indirectos, que no se pueden identificar, como en el caso de los créditos o cargos indirectos. En el caso, también se pueden clasificar como el periodo en que se llevan al estado de resultados. Obviamente, el de los costos ya lo vimos, que es cuando se van vendiendo los artículos, y en el caso de los gastos se llevan de manera directa, que son los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Ahí no hay tanto tema. También se pueden clasificar dependiendo al comportamiento que tengan respecto al volumen de ventas o artículos de venta terminados, como en el caso de los costos fijos. Esos siempre van a permanecer en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de ventas. Ahí no hay tema. Si yo estoy produciendo, venda o no venda, siempre voy a tener esos costos fijos, ¿sale? Costos variables son aquellos cuya magnitud cambia en forma directa al volumen de las ventas realizadas, que pueden ser, acuérdense,
los de venta, etcétera. Costos semifijos, semivariables o mixtos son aquellos que tienen tanto fijos como variables. Ahí su nombre lo dice de manera muy puntual. Y esto va a depender, obviamente, del producto que se trate, del nivel de operaciones y de cómo se gestione o clasifique cada uno de sus costos. Momento en que también se clasifican desde el momento en que se determinan los costos, que pueden ser costos históricos, que se determinan ya después de que tenemos un periodo contable, un periodo de costos, ya tenemos nuestro histórico y predeterminados, se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo, es decir, los vamos ajustando conforme se vayan generando. ¿Sale? Con eso terminaríamos este capítulo de esta parte. Ya en la siguiente clase vamos a entrar un poquito al tratamiento contable y vamos a ver el estado de costos de producción y venta de lo que son estos costos. Ya lo veríamos a partir del próximo martes a las 8 de la noche y ahí empezaríamos a ver unos temas muy puntuales como qué es el costo de producción, qué es la materia prima, la mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos. Si alguien, por favor, tiene alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber respecto a este tema que vimos el día de hoy. Por favor. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a esta clase? Por favor, con toda confianza. ¿No? Bueno, espero que quede claro. Les agradezco mucho su atención, alumnos, a los que se detuvieron a bien a conectarse el día de hoy, 27 de septiembre a las 10 de la mañana. Vuelvo a repetir, esto es para ponernos al corriente con lo que debimos de haber dado el martes, porque la unidad número 1 estaba un poquito más cargada en cuanto a material, pero pues, no, de acuerdo a la programación tenemos muy poquito tiempo para verlo en 2 semanas. Entonces, ya a partir de la próxima semana, pues ya los martes a las 8 de la noche empezamos a ver las clases, ¿sale? José Gabriel, ¿algún comentario? Profesor, esta clase va a quedar grabada, ¿cierto? Sí, está. Todas las clases que de un servidor, inclusive la sesión de bienvenida, están grabadas y están en donde se conectaron, ahí van a estar en la liga. Otra pregunta, y con respecto al parcial, lo que va a ir es los puntos relacionados que usted ha venido tratando. Sí, todo lo que ustedes están viendo ahorita en la unidad 1 y 2 va a venir del material que viene ahí cargado y no se va a poner nada adicional. Es únicamente unidad 1 y unidad 2. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, les agradezco sus comentarios a todos, muy amables ahí por sus comentarios. Reitero, ahorita esta sesión un ratito más debe de estar incorporada a la plataforma. El día de mañana deben de quedar todas sus tareas evaluadas y pues si ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche para iniciar ahora sí con la explicación como tal de cada uno de los elementos del costo de producción. Les agradezco mucho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Saludos y que estén muy bien. Saludos, gracias a todos. Ándale, gastos en general, esto era lo que quería saber si era así. Sí, viene a que la capacitemos, ¿verdad? Para el puesto de reclutamiento del sistema y de eso.
Y como le van a dar viáticos para estar aquí en Monterrey, de que las comidas y esas cosas, pues por eso quería saber cómo hacer las facturas, pero es en gastos en general, entonces, va. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿y tú? No, hombre, todo, acabo de terminar de dar una clase. Sí, sí. ¿Qué onda? Pues nada más que me dé luz verde, güey, y primero tengo que dar de alta el registro para